Bien, pues los siguientes gabinetes que voy a armar serán para la parte superior de nuestro refrigerador. En la cocina vean que este refrigerador es bastante grande, se los voy a mostrar en las siguientes imágenes. Entonces haremos estos gabinetes de 40 centímetros. No será funcional hacerlos tan anchos porque será muy complicado llegar hasta el fondo, así es que los haremos únicamente de 40 centímetros y por un costado del refrigerador. También haremos este gabinete que es igualmente de 40 centímetros de frente por 40 centímetros de fondo, ¿sale? Entonces por eso tenemos el habilitado que vean que ya hemos cortado la medida. El entrepaño, como siempre, lo dejamos un poquito más hacia adentro, unos 2 o una pulgada o 3 centímetros hacia adentro será suficiente, y estos irán unidos, anclados sobre el muro y con nuestra torre de hornos, ¿sale? Y pues ya que tenemos el habilitado para armar estos dos gabinetes, pues vamos a continuación a hacer este proceso y ya vemos cómo resolvemos el tema para el fondo de ambos gabinetes. Así es que comenzamos. Lo primero que haré pues será empezar el armado del mueble que va en la parte frontal del refrigerador. Recuerden que para este proceso, amigos, ocupamos la pija de 6 por 2 pulgadas de largo. Y regularmente, si no es necesario, yo no hago guía, sobre todo en este material que estamos ocupando, que es Tri-Ply. Solamente hago guía cuando es MDF, cuando se trata de MDF o cualquier otro derivado o cualquier otro panel, pero la verdad es que trabajando con el Tri-Ply de Okoume, como en este caso, no es necesario. Yo no ocupo la guía para poder armar este tipo de gabinete. Este mueble ya tiene el ancho del frente del refrigerador, obviamente llevará una vista por el costado, igual de esta manera, ¿sale? Y entonces vamos a instalar lo que más o menos al centro, lo podríamos dejar un poquito más abajo, no es necesario que quede tan al centro, para que se pueda ocupar el espacio como para cajas de cereal, por ejemplo, que es regularmente lo que subimos en un gabinete o en una alacena como este, ¿sale? Entonces voy a determinar una altura a la que voy a poner mi entrepaño y continuamos con el siguiente. Bien, ya he puesto el entrepaño, vean cómo he dejado un espacio un poquito más alto en la parte de arriba. Ahora voy a armar el otro gabinete que va justo en la parte de atrás de este, que va a tener 40 centímetros, ¿sale? Y vamos a armar el conjunto. Bien, este entrepaño sí lo voy a dejar justo al centro. Ya tenemos el gabinete de 40 centímetros, que es la misma altura del gabinete que va al frente, ¿sale? Ahora estos los tengo que unir. Para eso entonces voy a poner este que va a quedar por un costado del refri. Ya el conjunto tendría que ir así. Dado que tengo el entrepaño de acá un poquito más abajo, voy a aprovechar para atornillar este hacia el respaldo del gabinete frontal, ¿sale? Entonces puedo trazar una línea de referencia para guiarme con los tornillos, que es a los 37 centímetros. Marcamos una línea, hacemos guía, pegamos nuestros gabinetes, los ponemos juntos. Ahora aquí tenemos que dejarlo
tiene que quedar al ras. Listo, más o menos ahí, y unimos estos gabinetes. Y también podemos unir justo en el canto que tenemos del respaldo de este. Y así quedarían unidos este gabinete por el costado y este gabinete que será al frente. Si lo vemos por acá, pues ya nos quedaría medio respaldo de este. Entonces tendremos que completar el respaldo hasta este punto y poner un respaldo también en aquel gabinete, ¿sale? Estos tornillos con el que hemos hecho la unión de ambos gabinetes los tendremos que resonar perfectamente. Aquí irá una vista y aquí irá la puerta para este gabinete, ¿sale? Y pues si quieren ustedes notar cómo quedaría por la parte de abajo del refrigerador, este sería el espacio, digamos de alguna manera muerto, pero que sería difícil accesar a él por el fondo que tiene pues el mismo refrigerador, ¿sale? Por eso lo hemos armado de este modo y va a quedar bien en el conjunto de nuestra cocina. Entonces vamos a cortar el fondo que vamos a poner a estos dos gabinetes para completar este proceso que ya queda en este par de gabinetes, y haremos el mismo proceso de entintar, aplicar fondo y un acabado. Bien, una vez que ya tenemos pintado y ya le pusimos el cubrecanto también a este gabinete, que es... Bueno, estos respaldos van para el frente y por este lado también, ¿sale? Entonces vamos a poner el respaldo para que nos quede listo para instalar. Pues ahora para pegar este fondo en nuestros gabinetes, lo que vamos a ocupar es pegamento además de la grapa, pero incluso podemos ocupar pija, ya que como les decía yo al principio de este video, como estamos trabajando con triple en 18 milímetros, es viable usar la pija también para que el fondo quede perfectamente pegadito. Entonces se los dejo a su consideración, y otro tip en el armado de este tipo de mueblería. Pues listo, llegamos al espacio para la instalación de este gabinete en la parte superior de este refrigerador. Vamos a ayudarnos de algunas calzas para trepar este mueble y vamos a anclar pues este mueble hacia la torre de hornos y por supuesto hacia el muro. Vean ustedes, aquí ya tengo las calzas que me ayudan a tener el mueble a la altura que la necesito, y entonces ahora sí voy a fijar de un lado y de otro, pero antes entre la torre de hornos y este gabinete tengo que poner una vista del mismo material que las puertas del frente. Ok, este costado, vean ustedes, ahí ya lo tenemos, y empezamos a colgar nuestras puertas una vez que ya tenemos anclado nuestro mueble. Y también hemos cortado la vista del costado, ¿verdad? En el video siguiente les voy a enseñar cómo hicimos el corte de las melaminas, tanto de las puertas que ya hemos instalado, frentes de cajones y todo, para que conozcan este interesante proceso. Ahí pueden ustedes ver que ya he fijado también este costado, que también solamente es vista, y tenemos el espacio para poner nuestra puerta. Más tarde ponemos la puerta que nos hace falta y vamos a poner también la puerta del costado que nos hace falta, y dejamos un espacio en la parte de abajo que sobresalga para poder tirar de las puertas, y por supuesto con sus bisagras de cierre suave. Ahí las pueden ustedes ver que nos falta poner la otra puerta. Tendremos acceso a la puerta por un lado del refrigerador y también estas dos puertas por el frente. Ahora podremos aprovechar todos estos espacios que a veces resultan un poco complicados. Por eso es que hemos añadido este mueble. Ahora este gabinete de aquí está un poco oscurito, pero más tarde le vamos a añadir un par de lamparitas y vamos a ver qué tan funcional resulta, o si hacemos algún cambio futuro. Pero de momento, porque vean, aquí no llega tanto la luz como en el frente, como en nuestras puertas al frente. Pues vean, ahí hemos puesto ya un par de lamparitas que creo que ya les he mostrado en algún otro video
en nuestro canal. La desventaja de estas es que son de pila, entonces cuando se termine la pila pues ya no tendremos luz, al menos que las cambiemos o pensaremos en otra opción. Ya hemos puesto la última pieza, que es la vista que topa hacia el techo. Hemos dejado un espacio ahí de 8 centímetros para esta vista que ya está instalada. Así es como queda este gabinete sobre el refrigerador para poder aprovechar los espacios. ¿Qué les parece a ustedes? Ahí pueden ustedes ver ahora estos gabinetes, que es la torre de hornos y el mueble sobre el refrigerador. En un video anterior ya vimos también cómo hicimos los gabinetes inferiores. Por si ustedes no vieron este video, pues lo pueden checar. Ahí les regalo estas últimas imágenes. Y por supuesto, si les ha gustado nuestro video, ayúdenos compartiendo nuestro contenido. Déjenos sus comentarios, regálenos un like, compártanlo para que más gente lo pueda ver. No se les olvide que yo les voy a dejar por aquí 2 sugerencias de video para que las puedan ver y no se pierdan los siguientes videos. Los vamos a concluir hasta terminar el paso a paso completo de cada uno de los muebles que terminaremos añadiendo a esta cocina.